Buenos días a todos. Buenos días. Qué alegría estar aquí en el Congreso Eucarístico con todos ustedes. Gracias por su testimonio, su amor a Jesús sacramentado. Señor Nuncio, hermanos obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, hermanos y hermanas todos. Hace unos años tuve un querido amigo, un sacerdote, el padre Morty Fox. Era un sacerdote de la arquidiócesis de Washington. Era un sacerdote celoso que tenía un gran talento. Era chaparrito, gordito, simpático, con un gran sentido de humor, una personalidad mágica que fascinaba a todos, incluso a los peores enemigos de la religión. Cuando el padre Fox entraba en una habitación, se iluminaba y sonaban las campanas. Era un placer estar en su presencia. Una vez me sucedió algo extraordinario. En aquellos días yo era obispo en el Caribe, en Islas Vírgenes, y estaba sentado a mi escritorio cuando recibí una llamada de Washington diciendo que el padre Fox había fallecido repentinamente. Me quedé en shock porque fue una noticia completamente inesperada. Y yo lo había visto unos meses antes y estaba en gran forma. Naturalmente me entristeció mucho la noticia. Un poco después fui a la oficina de correos para recoger la correspondencia. Nuestro servicio postal era conocido como el Triángulo de las Bermudas, porque perdían todo el correo. Para mi gran sorpresa, entre las facturas y los avisos y anuncios había una carta. Y la carta era del padre Fox. Yo me quedé atónito. Mi amigo que nunca me escribía, solo una tarjeta de Navidad, ahora me está escribiendo una carta desde la tumba. Yo temblaba cuando abrí la carta. Mientras leía sus palabras, pude ver su rostro, escuchar su voz y sus risas. De repente estaba vivo, estaba presente una vez más. Más tarde ese día, cuando estaba orando en mi hora santa ante el Santísimo, se me ocurrió pensar que la Eucaristía es como esa carta, un signo de amor y de amistad, un deseo de comunicar, de hablarme, de estar presente. Pero en el caso de Jesús, en la Eucaristía, fue algo planeado, fue intencional. La carta que envió Jesús fue Él mismo. El Verbo hecho carne, hecha Eucaristía. Para Dios, nada se improvisa. La Eucaristía fue parte de su plan desde el principio. La primera lectura de hoy, del libro de Éxodo, nos habla de la experiencia del pueblo de Dios en el desierto, más de 1000 años antes de la llegada de Cristo. Porque para Dios nada se improvisa. Dios le dijo a Moisés que enviaría pan del cielo para alimentar a su pueblo. Cada día Dios les enviaba el maná. Este pan celestial resulta un signo de la Eucaristía que Jesús nos daría para alimentarnos durante nuestra travesía por la vida. Para Dios
nada se improvisa. Había una fuerte tradición entre el pueblo judío en la época de Jesús de que el milagro del maná se repetiría cuando viniera el Mesías. En los evangelios, la multiplicación de los panes y los peces por parte de Jesús fue una señal de que el Mesías estaba aquí entre nosotros, alimentándonos de nuevo con el pan del cielo. Hace unos años fui con 50 sacerdotes de Boston a hacer una peregrinación en Tierra Santa. Uno de los puntos culminantes de nuestra peregrinación fue ir a la sinagoga en Cafarnaúm, donde oramos y leímos el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el hermoso discurso eucarístico que escuchamos en el Evangelio de hoy en esta misa. Jesús se describe a sí mismo como el pan que ha bajado del cielo y dice: si no coméis de este pan, de carne del Hijo del Hombre, y no bebéis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. Sabemos que estas palabras sorprendieron a algunos de sus discípulos hasta el punto de que ellos decidieron abandonar a Jesús. Jesús, sin embargo, no les llamó para que regresen diciendo: estaba bromeando, esto fue una metáfora, una figura de hablar. No, porque Jesús quiso decir lo que dijo. Él nos dará su carne y su sangre como alimento y bebida en la Eucaristía. Incluso Jesús pregunta a los apóstoles si ellos también pensaban marcharse. Fue Pedro quien declaró: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Pedro y los apóstoles pusieron toda su esperanza, toda su confianza en las promesas de Jesús. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. El milagro de la Eucaristía es la promesa de Cristo. Hace muchos años le hicieron una entrevista a Alexander Solzhenitsyn, un hombre que fue perseguido mucho por los comunistas en la época de Stalin. Era el primer premio Nobel ruso. Y en esa entrevista él recordaba de forma especial 3 episodios de su infancia. El primero, como unos niños se burlaban de él mientras caminaban a la última iglesia en su pueblo. Otro fue cuando alguien le arrancó la cruz que colgaba a su cuello. El tercer incidente fue cuando él escuchó unos ancianos susurrar entre ellos: la gente se ha olvidado de Dios y por eso ha sucedido todo esto. Toda la opresión, la desesperanza, los campos de concentración, cámaras de gas, desolación, todo sucedió porque la gente se había olvidado de Dios. Olvidar de Dios es muy peligroso. Estamos aquí porque hace 2000 años Jesús nos dijo: haced esto en memoria de mí. En otras palabras, nunca olvides mi amor. Siempre estaré contigo si me reconoces en la fracción del pan. Nuestra amnesia espiritual nos provoca mucha angustia. Cervantes en el Quijote dio al mundo una metáfora sorprendente. Don Quijote está loco,
Pero él es más cuerdo que los cuerdos porque ve lo verdaderamente real, lo que es bueno, lo que es importante. Si vinieron a visitar algunos de nuestros hogares católicos de ancianos en Boston, verían a los pacientes de Alzheimer en cada una de las puertas de sus cuartos. Hay una caja de vidrio con fotografías de sus familias para recordarle al personal que estas personas son como nosotros. Qué importante es recordar para cuidarlos con amor, con atención, sabiendo que están en las manos de Dios. Sin embargo, a veces pienso que los pacientes de Alzheimer son una nueva metáfora, como lo de Quijote. El mundo está gobernado por personas con amnesia espiritual. Se han olvidado de Dios. Y cuando nos olvidamos de Dios, quedamos desorientados. Olvidamos quiénes somos, quién es la gente, por qué estamos aquí, qué es nuestro propósito, qué es nuestra misión. Hagan esto en memoria de mí. Hoy, tristemente, hay menos gente en la iglesia que cuando yo era niño. Algunos van a la iglesia en busca de entretenimiento, a veces como enfermos, no saben lo suficiente como para ir al médico. ¿Por qué ir al médico? Qué aburrido. Podría resultar inconveniente, incómodo o exigir algún cambio en mi comportamiento. La amnesia espiritual hace que la gente no venga a la iglesia. O se han olvidado de Dios o se han olvidado de qué es la misa. Recuerdo cuando yo era seminarista, leí una entrevista con Flannery O'Connor, una escritora católica muy importante y famosa, que contaba un incidente de su infancia. Ella vivía en el sur de los Estados Unidos, en un estado donde menos de 1% de la población era católico. Flannery invitó a una niña bautista, una de sus mejores amiguitas, a ir a la misa un domingo. La niña nunca había puesto pie en una iglesia católica, pero finalmente consiguió permiso y acudió con mucha curiosidad. Después de la misa, Flannery O'Connor estaba ansioso para escuchar la reacción de su amiga ante la liturgia católica. ¿Qué opinas? ¿Qué le parece? La niña dijo lo impresionado que estaba y explicó por qué. Ustedes los católicos realmente tienen algo. El sermón fue tan aburrido. La música era horrible. Y el sacerdote murmuraba en ese idioma que nadie podía entender. Y aún así toda esa gente estaba allí. Sí, ustedes los católicos deben tener algo muy especial. Lo que llevaba a esos católicos a la iglesia era la Eucaristía. La gente no estaba ahí para entretenerse, ni para escuchar un sermón elocuente o asistir a un concierto. Estaban ahí por su fe, una fe inquebrantable en Jesús presente en nuestro altar. En el mundo actual, el analfabetismo religioso y la secularización de la cultura han socavado esa fe. Tenemos padres de familia que envían sus hijos a las clases de doctrina, pero luego no los llevan a misa.
Por eso este Congreso Eucarístico es tan importante. Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de profundizar en nosotros nuestro amor por la Eucaristía, el centro de nuestras vidas como discípulos de Cristo. Estamos aquí hoy para proclamar ante el mundo que Dios no se ha olvidado de nosotros. Todavía Él nos ama y nos alimenta. En la Biblia leemos las palabras de Dios. Aunque una madre se olvidara de su hijo, yo jamás te olvidaré. Tu rostro está grabado en las palmas de mis manos. Si estamos aquí, hermanos y hermanas, para decirle al mundo, Dios no se ha olvidado de nosotros. Su llanto es como la conmovedora letra de la canción que declara: lo único que te pido es que me recuerdes amándote a ti. El mandato de Cristo es: haced esto en memoria de mí. ¿Hacer qué? Celebrar la Eucaristía. En ella su amor está presente para alimentarnos. Dichosos nosotros si como aquellos primeros cristianos también lo reconocemos al partir el pan, que lo hacemos en memoria de Él y de su amor. Si la misa es simplemente una tarea más, una carga, un ejercicio aburrido, el problema quizás sea que hemos olvidado cómo orar. Si primero hemos cerrado la puerta de nuestra habitación para orar a nuestro Padre en secreto, si hemos arrodillado junto a la cuna de nuestro Hijo y le hemos enseñado a llamar a Dios Padre nuestro, si cada día de la semana tenemos tiempo y espacio para Dios en la oración, entonces y solo entonces podremos entrar en el misterio y ser absorbidos en la Eucaristía. Entonces todo tendrá sentido. Podemos admirar el ingenio de muchos inventos humanos modernos. La Eucaristía, sin embargo, es una invención de Dios. Manifiesta el ingenio de una sabiduría que al mismo tiempo es la locura del amor. Toda la revelación de la obra de salvación es asombrosa y la Eucaristía constituye la cumbre de ese misterio, donde de la manera más simple el cumplimiento del designio divino ha superado con creces cualquier expectativa, donde solo podemos ver pan y vino. Estamos ante la afirmación de la presencia de nuestro Dios. Todo en la Eucaristía proviene del amor llevado al extremo. El amor de Dios es tan inventivo que ha ideado una manera de estar cerca de nosotros y permitirnos estar unidos a Él y a nuestros hermanos discípulos que comparten el mismo pan y la misma copa. Durante 2000 años hemos experimentado cómo la Iglesia se ha desarrollado, surgido en torno al altar, en torno a la fracción del pan. Este año, hace unas semanas en Pentecostés, celebré misa en la tumba de Carlo Acutis en Asís. Él diseñó la página web para documentar los milagros eucarísticos. El beato Carlos se dio cuenta de que la Eucaristía es siempre un milagro, y a veces ese milagro se manifiesta de maneras maravillosas. Nunca debiéramos ir a misa o visitar una iglesia
sin recordar las promesas de Jesús. Cuando San Francisco de Asís caminaba por las sendas de Italia en el mundo, cada vez que él veía una iglesia, besaba el suelo y oraba: te adoramos, oh Cristo, aquí y en todas las iglesias del mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. En la capilla Betania, en nuestro centro pastoral en Boston, detrás del sagrario están escritas las palabras de Marta a María, su hermana, en el Evangelio de Juan. Marta en Betania dice: Magister adest et vocate. El Maestro está aquí y te está llamando. El Maestro está aquí. Jesús está en la Eucaristía, en el sacramento, y nos está llamando a una vida de discipulado, a una conversión radical, a una participación de la comunidad de fe, a llevar a cabo la misión de construir una civilización de amor y de proclamar al mundo que el reino de Dios está cerca. Hoy, en tu ordenador, en tu computadora, dice: tiene correo. You have mail. El maná que ha bajado del cielo será la fuente de nuestras fuerzas para el camino y para cumplir nuestra misión de amor. El Señor les bendiga a todos.